Bueno, chavales, chavalas, estamos aquí de vuelta con el tema de electricidad, que es el último tema que estábamos viendo en clase. Ya habíamos visto conceptos de electricidad, como por ejemplo qué es lo que era la electricidad, que si recordáis era el movimiento de electrones a través de materiales conductores, que había materiales conductores y aislantes. Después habíamos visto también los conceptos, las magnitudes básicas de electricidad, como era el voltaje, la intensidad y la resistencia. Habíamos visto también cómo producir la energía eléctrica y ahí nos quedamos en cómo producir la energía eléctrica. Habíamos visto las centrales, vamos a recordar un poquito, ¿vale? Si recordamos cómo podíamos producir energía eléctrica, teníamos dos formas de producir energía eléctrica. Esto ya lo vimos en clase, ¿eh? Y además llevábamos tiempo viendo este tema. Una de las formas era mediante procesos químicos, bueno, pila y batería. Las pilas y las baterías son una forma de producir energía eléctrica a través de procesos químicos. Bueno, y exactamente estábamos en la central eléctrica, que es la otra forma de producir energía eléctrica mediante los generadores. En clase expliqué y estuvimos viendo qué es lo que era un generador eléctrico. Un generador eléctrico viene de el experimento que hizo Michael Faraday. ¿Os acordáis? Que lo comentamos en clase. Michael Faraday hizo un experimento que se puede resumir en este dibujito que tenemos aquí. Mirad, recordamos, partíamos de tener una bobina de cobre. Una bobina de cobre no es nada más que un trozo de cobre enrollado. Eso es una bobina y tenemos un extremo y el otro. Si los dos extremos de la bobina lo conectamos a una bombilla y lo ponemos junto a un imán, esto de aquí es un imán. Si el imán no se mueve, la bombilla no se enciende. Pero ocurre un fenómeno físico que estudiaréis más adelante, en cuarto de la ESO o en bachillerato, que cuando un imán se mueve junto a una bobina, aparece una corriente eléctrica, que también la vimos en clase, lo que era la corriente eléctrica, que era, estas rayitas simbolizan que por aquí circulan los electrones. Los electrones están circulando, entran en la resistencia y vuelven a la bobina y se establece una corriente eléctrica. Los electrones cuando entran en la bobina, en el filamento de la bobina, pues el filamento se calienta y emite luz. Y aprovechamos esa luz para iluminar nuestras habitaciones, las calles, lo que queramos. Pero esto solamente ocurre cuando la bobina se mueve. Es decir, mirad el cursor. Si yo pudiera coger, si el cursor fuera, si el imán fuera el cursor y yo pudiera moverlo de esta forma o de esta forma junto a la bobina, se establece una circulación de electrones que enciende la bombilla. En el momento que yo paro el imán, la bombilla se apaga. Es decir, mira qué cosa más curiosa, que cuando movemos un imán frente a una bobina se produce una corriente eléctrica. ¿Ok? Eso es el principio básico de los generadores eléctricos. Y el generador eléctrico es lo que se encuentra en casi todas las centrales eléctricas. Digo casi todas porque hay una excepción que es la fotovoltaica, que también la vimos en clase, que eran los paneles solares para producir energía eléctrica, que vimos en clase que se producía a través del efecto fotovoltaico, un efecto que tiene un mineral como es el silicio. Y bueno, la forma más importante de producir energía eléctrica que tenemos actualmente es con las centrales eléctricas. Si bien con las pilas y las baterías podemos producir energía eléctrica para hacer funcionar pequeños aparatos, para, por ejemplo, dar energía eléctrica a todas las casas de un pueblo o a todas las casas, las farolas de las calles, todas las fábricas, pues necesitamos centrales eléctricas que producen energía de forma masiva, de forma bruta, digamos. Bien, pues todas, excepto la fotovoltaica, todas utilizan el generador, que es este dibujo simboliza el principio de funcionamiento. Es más complejo que esto, pero bueno, esta es la idea de funcionamiento. El generador, si bien en esta pequeña representación de lo que es un generador, aquí cogemos el imán con la mano, lo movemos y se enciende una bombilla para producir grandes cantidades de energía y poder encender miles de bombillas, pensar en todas las bombillas que hay en un pueblo, una ciudad, como Málaga, por ejemplo, o como Ronda, todas las bombillas que hay, las farolas que hay, no me hace falta una bobina muy grande, digamos, y un imán muy grande. Entonces, si ponemos una bobina muy grande y un imán enorme que se mueva junto a la bobina, podemos producir energía eléctrica para muchísimas bombillas o muchísimos enchufes, muchos televisores, lo que ya conocéis, que utilizamos la energía eléctrica en nuestras casas, muchísimos aparatos, ¿verdad?
¿qué haríamos sin la energía eléctrica? Por eso la vemos en secundaria. Bueno, pues entonces tenemos que las centrales eléctricas tienen generadores muy grandes. Esos generadores, cada central, que ya las vimos en clase, todo esto lo vimos en clase, ya estábamos recordando. Cada central mueve ese generador de una forma diferente. Y estas son las centrales que vimos en clase. Recordáis, ¿verdad? Eólica, hidráulica, térmica, nuclear, geotérmica, mareometría, biomasa y las solares. Que vimos dos, la fotovoltaica y la solar térmica. Bueno, bien. Si recordamos, este imán, esto de aquí ya, el conjunto imán-bobina lo vamos a llamar generador. Recordáis que llamábamos generador. Los generadores están en cada una de las centrales. Cada central, en función del tipo que sea, lo moverá de una forma u de otra. Por ejemplo, la eólica utiliza la fuerza del viento para mover este imán y producir energía eléctrica. Es decir, si vamos a Málaga y ahí vemos por Ardales los aerogeneradores, que son esos palos grandes, esos soportes grandes donde arriba hay una especie de ventilador de aspas, ¿verdad? ¿Recordáis? Pues eso es un aerogenerador. Y cuando hay viento, el viento mueve esas hélices y esas hélices están acopladas a un imán que se mueve junto a una bobina y producimos electricidad. ¿Vale? Aunque no lo veáis, por esos tubos, soportes grandes, pues van los cables por dentro y llegan a la tierra y van los cables subterráneos hasta las ciudades, por ejemplo. Entonces la eólica mueve el generador con el viento. La hidráulica mueve el generador con el agua embalsada. Por ejemplo, los embalses, los pantanos, acumulamos agua. Recordáis que hicimos un dibujito en la pizarra. Acumulábamos agua y con esa agua acumulada, cuando queremos producir energía eléctrica, abrimos las compuertas, ese agua sale con una energía que impacta sobre el imán se mueve y producimos energía eléctrica. Son los embalses o las presas. Bien, después teníamos tres centrales como la térmica. Bueno, teníamos la térmica, por ejemplo, que la térmica y la nuclear y la geotérmica son centrales, también la biomasa, que utilizan el vapor para mover el agua. Cuando vimos cada una de ellas en la clase, vimos que todas, al final, lo que hacen es calentar agua y convertir ese agua en vapor para que ese vapor, cuando impacte sobre el imán, pues se produzca el movimiento del imán y podamos producir energía eléctrica. Cada una de ellas calentaba el agua de una forma diferente. Por ejemplo, la térmica utilizaba combustibles fósiles. Si recordáis, eran el petróleo, el carbón y el gas natural. Principalmente esos son los tres combustibles fósiles que utilizamos en las centrales térmicas. Después la nuclear utilizábamos aquello que estuvimos viendo de los materiales radioactivos, el uranio, el plutonio, que eran materiales radioactivos, que tenían varias propiedades. Una de ellas era que se podía producir mucha calor con ella. Recordáis que partíamos los átomos, pues producimos mucha calor y calentamos agua, y ese agua se convertimos en vapor, y ese vapor a presión impacta sobre el imán y se mueve el generador. Bien, de la nuclear hablamos mucho, de las ventajas, de los inconvenientes, de los problemas que tiene. Recordáis los residuos radiactivos, eso lo hablamos en clase. Después la geotérmica utiliza el calor de la tierra. Recordáis que de alguna forma utilizábamos el calor interno de la tierra para calentar agua, producir vapor y mover el generador. La mareomotriz eran como pequeños aerogeneradores, como pequeños ventiladores que estaban en los fondos del océano, y en vez de ser el viento el que moviera esas hélices, eran las corrientes marinas. También lo vimos. Y la biomasa, pues igual calentábamos agua a través de quemar restos orgánicos y vegetales, que es la biomasa. Calentábamos agua y ese agua se convertía en vapor, y ese vapor, mira que al final casi todas las centrales lo que hacen es calentar agua. La térmica, la nuclear, la geotérmica, la biomasa, lo que hacen es calentar agua que se convierte en vapor. Ese vapor aumentamos la presión, y esa presión hacemos que ese vapor choque contra el imán se mueve, y si conseguimos que el imán se mueva, producimos energía eléctrica. Bien, después estaba la fotovoltaica, o la solar, la energía del sol. Utilizando la energía del sol podíamos producir energía eléctrica de dos formas: a través de la solar térmica, que era también calentando agua a través de unos espejos, o bien de la fotovoltaica. Eso lo tenéis todos los apuntes y podéis repasar los apuntes. Quería hacer un repaso así rápido de lo que estábamos viendo en clase antes del confinamiento. Lo que sí es nuevo es esta segunda parte de aquí. Una vez que producimos la energía eléctrica en las centrales, recordad que las centrales eléctricas no están en las mismas ciudades. Por ejemplo, en Ronda no hay ninguna central eléctrica.
La energía eléctrica la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas viene desde la central eléctrica. Y la central eléctrica puede estar a kilómetros de las ciudades o de los pueblos. Entonces hace falta distribuirla. Después de producirla, de generarla, necesitamos distribuirla. Para eso está la red de distribución de energía eléctrica. En este dibujito he querido plasmar un poco cómo es esa red de distribución. Partiendo de las centrales que, por ejemplo, pueden estar ahí en la costa, en Algeciras, en Málaga, a kilómetros de aquí, pueden estar incluso ahí en Cádiz. Bueno, entonces la central puede estar a kilómetros, ¿veis? Esto simboliza la central eléctrica que sea, la que corresponda. Y aquí tenemos Ronda, por ejemplo. Ronda, Málaga, Cañete, Arriate, Sevilla, la ciudad que sea. Esto representa la ciudad y esto la central. Si veis, entre la central y la ciudad hay kilómetros, puede haber kilómetros de distancia. Entonces hace falta que esto, mirad aquí en el generador otra vez, la bobina genera electricidad cuando se mueve el imán y a través de los cables los electrones podían viajar hasta la bombilla y regresar a la bobina. Hacían el circuito eléctrico, que también lo vimos. Entonces, estos cables, si el generador de la central está a kilómetros y nuestra bombilla de nuestras casas se encuentra a kilómetros, ya digo, de la central, hacen falta los cables, que los cables tengan una longitud kilométrica para unir la bobina del generador de la central con nuestra bombilla de nuestra casa, por ejemplo. Entonces aquí estáis viendo central y ronda. Si yo quiero llevar la energía eléctrica que se produce en la central, por ejemplo, térmica que hay ahí en Algeciras o en Cádiz, pues las quiero llevar hasta Ronda, en concreto hasta mi casa, en concreto hasta el enchufe de mi casa, donde yo conecto mi Play para poder jugar a Play, ¿verdad? Pues necesito la red de distribución. Entonces, la central eléctrica aprovecha cualquiera, el viento, el agua, los combustibles, la térmica, por ejemplo, los combustibles fósiles, para producir vapor. El vapor mueve el generador, el imán del generador, mientras se esté moviendo, está produciendo energía eléctrica. Aquí los electrones empiezan a salir. ¿Qué ocurre? Que la energía eléctrica, para llevarla desde la central hasta Ronda, que hay kilómetros, puede haber decenas o centenares de kilómetros, pues necesitamos darle mucha energía. Necesitamos transformar esta energía eléctrica, transformarla. Para eso ponemos transformadores y lo que hacemos es como darle mucha energía, como darle mucha fuerza. Es decir, es como si aquí sale una energía débil y aquí la inflamos de dulce, de pasteles y le damos mucha energía. Entonces, eso lo hacen los transformadores. Entonces, siempre a la salida de una central eléctrica, de un generador de una central eléctrica, hay un transformador que lo que hace es elevar la energía, elevar el voltaje. Entonces, se convierten en redes de alto voltaje. Eso lo habréis escuchado. Y esto de aquí simboliza las torretas de la tensión que veis por el campo, que hay muchas, ¿verdad? Y esto, pues entre una y otra, pues habrá 100 metros, 150 metros, 200 metros, y van discurriendo a lo largo de todo el campo, de todo el terreno, hasta llegar a Ronda. Si esto está en Algeciras, esto está en Ronda, pues mira, 100 y pico de kilómetros, cada 200 metros una torreta, y eso lo podréis ver cada vez que vaya al campo. O si asomáis al puente de la Alameda o al Tajo de Ronda, pues vaya a ver que se ven muchas líneas de alta tensión. Esas líneas son de alta tensión, llevan mucha energía para que los electrones puedan llegar, entre comillas, bien hasta Ronda o hasta la ciudad que sea. Esto es alta tensión. Aquí pongo un rayo de que nunca se debe de jugar sobre estas torretas, nunca se debe de subir uno ahí, nunca uno debe de lanzar nada a esos cables, siempre hay que estar alejado de estas líneas de distribución de alta tensión de energía eléctrica. ¿Vale? Eso ya sabéis lo que estoy hablando, son las torretas que se ven por el campo. Bueno, pues una, hasta que llega a las proximidades de Ronda. Como aquí se le ha dado mucha energía, aunque se pierde una poca, aquí suele llegar también mucha energía. Entonces ponemos otro transformador que hace lo contrario que este. Bajamos la energía de la corriente eléctrica, bajamos el voltaje de la corriente eléctrica y lo ponemos en... Bueno, hay una transformación intermedia, pero bueno, lo ponemos a 230 voltios. Y esa es la energía ya que entra a Ronda directamente. Estos transformadores están a la entrada de Ronda. Si vais al puente, si vais a la Alameda, al balcón del Coño, y miráis hacia abajo y veis lo que hay ahí abajo, ahí al lado del río, que parece que hay muchas cosas de cable, esos son esos transformadores. Llega la energía eléctrica con muchísimo voltaje y justamente antes de entrar en Ronda, a las afueras de Ronda, ponemos transformadores para bajarla a 230 voltios.
que es la energía que se reparte ya por todas las calles, ¿vale? Esto simboliza las calles, pues los cables van por todas las calles, que si alimenta la piscina municipal, que si la farmacia de la calle, que si el polígono industrial, que si el instituto nuestro, bendito instituto, y también nuestras casas. Esto es el tejado de nuestra casa. Hasta llegar, bueno, en nuestra casa entra por la puerta de la casa y se va repartiendo para todos los enchufes. En concreto llega el enchufe que más nos interesa, que es aquel en el que enchufamos la PlayStation. Bueno, pues todo esto de aquí forma la red de distribución de energía eléctrica. Es muy importante. Nosotros cuando pagamos aquí, a la entrada de la casa, se pone un contador para contar la energía eléctrica que consumimos, para pagar por ella y poder mantener toda esta infraestructura. Si un cable de esto se corta en cualquier parte de toda esta red de distribución, nos quedaremos sin PlayStation. Y eso nos enfadaría. Entonces toda esta red la tenemos que mantener. Y eso lo hacemos pagando la factura de la luz. Aquí se pone un contador, cuenta, digamos, entre comillas, los electrones que van circulando, que es la energía que consumimos. Si os dais cuenta, los electrones salen de la bobina del generador de la central, recorren toda la red de distribución de energía eléctrica, llegan a nuestro enchufe, lo utilizamos en nuestra Play, los electrones hacen ese magnífico trabajo que hacen en los equipos electrónicos, en el móvil, en la Play, la televisión, y podemos disfrutar de ello, y vuelven otra vez a la bobina, y vuelven a hacer y hacen el circuito eléctrico, ¿vale? Bueno, esta segunda parte es la que damos como nueva, ¿eh? La parte anterior ya la vimos con mucho detenimiento en la clase, que fuimos viendo cada una de las centrales, las ventajas, los inconvenientes, eso lo tenéis todos en los apuntes. Vale, pues entonces como tarea que os mando para este vídeo es que hagáis un resumen escrito de todo lo que he estado comentando, que hagáis unos apuntes, que confeccionéis vuestros apuntes sobre todo lo que he comentado, haciendo hincapié en esta segunda parte, que es la parte nueva. Voy a ir subiendo vídeos a la plataforma de YouTube y cada vídeo va a llevar una tarea. En principio quiero que lo que he comentado, que me trabajéis esta parte de aquí. Bueno, pues chavales y chavalas, seguimos confinados y a estudiar, ¿vale? Venga, un abrazo.